Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo desde distintos lugares a esta hora, en Colombia y otros sitios. Mi nombre es Sinar Alvarado, soy periodista, escritor y ciclista aficionado. Hoy voy a estar moderando esta conversación con dos grandes personajes. Por un lado, Guy Roger, escritor, periodista, ha cubierto ciclismo internacional durante más de 30 años para el diario francés L'Équipe y es autor de este libro que hace unos días terminé de leer con mucho agrado. Se llama Egan Bernal y los hijos de la cordillera. Y nos acompaña también Omar Hernández, ciclista colombiano, bogotano. Corrió 11 grandes vueltas, 5 veces el Tour de Francia, 5 veces la Vuelta a España, una vez el Giro. 10 años de carrera profesional desde el 81 hasta el 91 en equipos colombianos y españoles. Un gusto tenerlos aquí esta tarde a ambos, caballeros. Muchas gracias, Sinar. Bueno, bienvenidos. Voy a empezar con una pregunta para Guy. En el año 1983, Colombia envió por primera vez a un equipo de ciclistas aficionados a correr el Tour de Francia, el recordado equipo Pilas Barta. Allí empezó una larga tradición de ciclismo colombiano en las grandes vueltas. Después de ese debut, justamente en el diario L'Équipe, donde Guía trabajó durante muchos años contando ciclismo, el campeón Jacques Anquetil escribió un artículo elogiando esta aparición de los jóvenes colombianos debutantes y dijo: si vuelven, serán terribles. De algún modo fue un presagio de todo lo que vendría. Han pasado casi 40 años de ese debut y decenas de ciclistas colombianos han corrido el Tour y otras grandes vueltas. Mi primera pregunta para aquí es: ¿por qué en este momento y por qué el ciclismo colombiano le pareció que era una apuesta válida? ¿Qué tiene el ciclismo colombiano como para que mereciera esta investigación y el libro? Sinar, yo cubrí los debuts de los escarabajos en el Tour. Empecé yo mi carrera en L'Équipe, en mi periódico de toda la vida, en el año 86. Pero como tenía pues fluidez y hablaba español, mi redactor jefe me puso directamente con los españoles y los latinoamericanos, que eran los colombianos. Y de verdad, la primera vez que vinieron fue me acuerdo perfectamente, como aficionado, digamos, me acuerdo que cambiaron, revolucionaron la perspectiva del Tour. El Tour estaba casi estancado. Yo lo cuento en el libro, se
repartían los premios antes de correr. Y la llegada de los colombianos cambió todo eso, cambió los planes de los europeos, la manera de correr. Tuvieron que adaptar, evidentemente, porque no era la misma manera de correr, pero el espectáculo que nos daban en los puertos, en los Alpes y los Pirineos, era una cosa que nunca se había vivido desde los años 30 de la prehistoria. Es que los colombianos eran unos corredores pues que encantaba al público. Y sabes, un detalle, hay en las 23 etapas del Tour de Francia, se puede contabilizar unos 20 millones de espectadores, 20 millones. Y entonces fueron los más queridos muy pronto y los más esperados. No fue por eso que me dio la que he tenido esa gana de escribir. Vino mucho más tarde, pero se lo merecían y no podía dejar pasar esas décadas sin contar la historia de esos nobles guerreros. Gracias. Omar, ya Guy nos ha adelantado cuál era el escenario del ciclismo en el Tour antes de la llegada de los colombianos. Usted que corrió como aficionado la primera mitad de los 80 y luego como profesional la segunda mitad de esa década, ¿podría recordarnos y describirnos cuál era el escenario del ciclismo colombiano acá dentro en esa década en la cual debutamos en el Tour? Buenas tardes, Sina, Roger, buenas tardes y para todos un abrazo. Bueno, aquí, como sabemos los que estamos metidos en el ciclismo de años, Colombia dominaba a nivel de América. Íbamos a la Vuelta al Táchira, ganábamos la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Costa Rica, a Martinica, que hacía una vuelta allí, también se ganaba. En los Panamericanos, Colombia siempre estaba figurando. De hecho, habían campeones panamericanos. Se fue a la Cus Classic en Estados Unidos, una carrera que se hacía allá. Y allí Patrocinio hizo una gran presentación, fue una figura en la montaña. Entonces, a nivel de América, ya el ciclismo colombiano se había mostrado. Incluso yo tuve la oportunidad de correr la Vuelta a Cuba en el año 83 con un premio de montaña impresionante, la Gran Piedra se llama, algunos subimos caminando. Entonces ya a nivel de América todo estaba hecho y ese paso a Europa pues fue una manifestación de lo que el ciclismo colombiano era y lógicamente pues lo que afirma Guy, cómo revolucionó, ¿no? Ver aquellos escarabajos no siendo profesionales amateur y dando la batalla allí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me acuerdo de lo que era el escenario del ciclismo en los comienzos del 80 y olvidé el premio que ganó Alfonso Flores, el Tour del Avenir del año 80, también eso tuvo un realce grande a nivel mundial y a nivel del Tour y eso hizo también que se hiciera la invitación creo que era Levitán, el director del Tour en ese tiempo. Y el señor con Miguel Ángel Bermúdez acordaron, se unió Pilar Barta y bueno, allá llegó el ciclismo colombiano y hasta aquí va la historia, ¿no? Guy, supongo que por más que hay comunicación, todavía una cosa es ver el ciclismo colombiano desde lejos, verlo en Europa o ver al puñado de colombianos profesionales que corren las grandes vueltas en Europa, y otra cosa muy distinta debe ser recorrer Colombia, ver la geografía del país y ver el tamaño del fenómeno deportivo en torno a la bicicleta acá en el terreno. Cuando usted viajó por Colombia haciendo la reportería, la investigación para escribir el libro,
qué encontró? ¿Cuáles fueron como sus grandes hallazgos o qué cosas cambiaron su mirada inicial sobre el ciclismo colombiano una vez que pudo verlo acá de cerca? Había cubierto en los años 80 varios clásicos RCN y una vuelta a Colombia. Y sabía el impacto y la influencia de la cordillera. Eso me marcó profundamente. No sabía que 20 años más tarde, 30, lo, me vendría, nacería esa idea de escribir un libro sobre los escarabajos, cómo viven, dónde vienen, quién son, eh, por qué la cordillera influye y permite a unos colgar un dorsal y a otros descartarles. Bueno, es la cordillera, como alguien dijo, es la madre, decide de todo, del sufrimiento, de la gloria, de todo. Sí, que de verdad fue para mí algo que no podía dejar pasar y te digo la verdad, olvidé la segunda parte de tu pregunta. No, básicamente saber si recorrer el país hablando con ciclistas retirados y con distintas personas del mundo del ciclismo representó algún gran hallazgo o si también cambió su mirada del ciclismo colombiano una vez que empezó a hablar con mucha gente para escribir el libro. Sí, porque mi editor en Francia la primera vez me propuso hacer el libro con mis recuerdos, con archivos, y yo le dije, no, eso es imposible. O voy, estoy intentando, no sabía todavía cómo lo iba a escribir, qué iba a contar, pero quería otra vez enfrentarme con Omar, con Martín, con Lucho, con Fabio, con Patrocinio, Chepe, Mauricio Soler y muchos, ¿no? Pacho Rodríguez también, Cochise, que nunca había podido cruzar sus pasos. Todo es diferente cuando tienes a uno enfrente y cuando lo haces con llamadas o con archivo. Te voy a contar una anécdota. Como periodista había preparado mis preguntas como cada uno lo hace. Tienes media hora, una hora, preparas a 20, 30 preguntas y así vamos. Olvidé en mi gran sorpresa y que para mí fue un golpe muy fuerte, reencontrarme, poder hablar otra vez con otros, ¿no? Dejamos aparte a Egan Bernal. Pero bueno, cuando tenía ¿cómo se dice? Para, me escapa la palabra, me perdonas. No se preocupe. Para registrar, ¿no? Ujú. No sé cómo se dice exactamente en español. Hacía una, dos preguntas y todo, y luego dejaba todo por el lado porque lo que me contaba la gente era mucho más interesante y se desviaba totalmente del contexto y me contaba de dónde, cómo y anécdotas de su niñez, del sufrimiento, y así, por ejemplo, yo conocía y vi, asistí en una Vuelta a España a una victoria de etapa de Omar, pero no sabía lo que había sucedido de su vida después. Y fue mucho más interesante saber por dónde había pasado, las dificultades y todo, y cómo se había convertido, y cómo se había
contado unas victorias en la etapa, cómo había ayudado a Lucho, cómo había ayudado a Pedro Delgado, a Miguel Indurain. No, no, yo tenía a los personajes en su salsa, en la cordillera, en su creencia, en sus casas, y eso para mí fue una experiencia inolvidable. Omar, y toca un tema que me lleva a la siguiente pregunta. Yo, con frecuencia, quienes están fuera del mundo deportivo, quienes poco conocen el ciclismo y no van más allá de ver el espectáculo deportivo por televisión, la mayoría no sabe que este efectivamente es un deporte de equipo y que el ciclista vencedor que levanta los brazos en la meta lo logra porque junto a él, a lo largo de miles de kilómetros, otros ciclistas, los gregarios, los compañeros de equipo, tuvieron que tapar muchos huecos para facilitar la victoria individual del líder y en consecuencia la victoria colectiva de todo el equipo. Usted efectivamente, como adelantó aquí, fue gregario y apoyó las victorias de Indurain, fue clave, fue decisivo en la victoria de Pedro Delgado en el Tour del 88. Me interesa que nos hable del lado, digamos, de la ética deportiva del gregario, que es un personaje que entrega mucho, que se sacrifica y que no brilla tanto frente a los medios como el líder. Gracias, Sinan. Mire, esa parte que tiene el ciclismo, de que, como dicen los italianos, de cuál es el gran capo que es el mejor, en el caso de Herrera, de Parra o del mismo Pedro Delgado, para los cuales yo trabajé. Desde antes de comenzar la carrera, ya uno sabe quién es el jefe de filas y ya uno sabe cuál es el trabajo. Y algo importante que nosotros aprendimos fue a respetar esa autoridad, a respetar lo que el jefe del equipo dice, la manera de correr, aunque a veces la competencia se presentan algunas cosas, y me sucedió a mí en la Vuelta a España del 89. Yo fui contratado para ser gregario para que Fabio Parra ganara la Vuelta. Ya venía el antecedente que le había ayudado a Pedro Delgado a ganar el Tour de Francia. Pero en el desarrollo de la carrera, yo resulté siendo líder, pero mi trabajo no era ser líder ni mi propósito era ganar la Vuelta, pero la situación se dio así, pero yo siempre estuve esperando la orden de Fabio en qué momento le iba a ceder pues su lugar porque yo era el gregario de él, ¿no? Ahora, en la estrategia pues eso sirvió un poco. Al final no ganamos la Vuelta, pero algo importante que el gregario debe tener es la responsabilidad, la sujeción, no es una rueda suelta, sino que el equipo es uno solo. Y pensando en las condiciones que puede hacer el capo, en el caso de Parra o de Perico. Entonces, uno como gregario sabe sus condiciones hasta dónde van. No hay golpes de suerte, de pronto, como alguno dice, si uno no sabe, tiene claro sus condiciones hasta dónde llegan y las del capo hasta dónde llegan. Entonces, siempre eso está marcado en la cabeza de uno y siempre se respeta eso. Hago énfasis en el respeto que se tiene al jefe de filas, al director técnico y al desarrollo de la carrera. Omar, y ya que no estaba preparado, no estaba en el guión, en la estrategia escrita que usted iba a ser líder, ¿cómo sobrellevó el privilegio y la responsabilidad de vestir la camiseta de líder durante 10 días, si no estoy mal, en esa vuelta? Bueno, es muy interesante lo siguiente. La noche anterior a la etapa que llegamos a Ávila, salimos a tomar un café con Fabio Parra y hablamos de la carrera. Entonces Fabio me dijo, hablamos cómo estaba la carrera y me dijo, de pronto me dice Fabio, a mí me están marcando mucho, busque usted si se mete en una fuga, porque si lo logramos meter a usted en una fuga, usted puede hacer que los otros trabajen, que trabaje Reynolds en ese caso. Y efectivamente, pues como yo digo, mire a quién le dijo, pues al otro día yo estuve muy atento y preciso me metí en la fuga. Tenía la orden, o sea, eso no fue que lo hice porque se me antojó, no. Ya la noche anterior había hablado con Fabio, tenía la orden de me metí en la fuga
y por eso yo pues asusaba tanto y le dije a Zuckerberg incluso, le dije, vamos y que si llegamos usted gana la etapa, yo me pongo de líder, ¿sí? Porque tenía la orden del jefe y claro, pues ya ahí Reynolds atrás persiguiendo, le llegamos a sacar a Pedro como 3 minutos, ese día Reynolds pues en parte tuvo un descalabro porque Arroyo no fue bien, igualmente Gorospe, entonces el golpe que dimos ese día fue fuerte por la estrategia que habíamos planteado con Fabio el día anterior. Ahora, en los 80, Guy, había claramente mucho talento en los ciclistas colombianos, pero también por los testimonios que he recogido hablando con muchos de ellos, había todavía mucha inexperiencia, ¿no? De cómo moverse en el pelotón internacional, de cómo defenderse en los abanicos, cómo sobrevivir en las etapas llanas mientras llegaba la montaña. Ver ahora a los colombianos disputando, liderando equipos internacionales, ver a Egan ganando el Tour, el Giro y ahora mismo compitiendo como líder de su equipo para ver si gana también la Vuelta a España. Esto de algún modo es el resultado de una especie de saga, ¿no? Un largo, un prolongado y difícil trabajo generacional que ha consistido en sumar mucha experiencia, pero también muchos fracasos. Sí, los pioneros descubrieron y aprendieron el terreno, lo que era un abanico, un corte, o cómo se subía un puerto en Europa. Sí, de verdad sufrieron mucho y aprendieron a su detrimento muchas veces, pero el talento era indudable. Tenían todo para llegar poco a poco, incluso muy pronto Lucho Herrera ganó la Vuelta a España y muchos, y luego etapas, Fabio también, Omar en la Vuelta a España, muchos en la Vuelta a España, en el Giro también, hasta que llegó Nairo. Bueno, también no podemos pasar de los años 80 a Nairo. Hubo muchos otros corredores también que ganaron etapas en el Tour de France. Pero no sé si se puede decir que sí, todo viene de la jerarquía y de lo que son los escarabajos de toda la vida. Eh, Hubo varias generaciones, muchas generaciones muy buenas. Hubo en los años 2000 un hueco, pero para llegar, para salir otra vez más fuerte y ganar el Tour con Egan. Y ahora que mencionas Nairo, ¿cree que Nairo de algún modo marcó un antes y un después y nos convenció a otros ciclistas colombianos del hecho de que efectivamente podíamos ganar grandes vueltas? Sí, sí, efectivamente. Nairo es un sobredotado, ¿no? Diría que estoy buscando un dato, me perdonas, pero sí, Nairo fue alguien, digamos, un poco excepcional, porque con ese tamaño que tenía muy pequeño, que no sabía cómo colocarse en un pelotón, que pues tenía que aprender muchísimo y sufrió también racismo, como los anteriores, pero demostró que tenía un talento y una clase fenomenal. Ahora que toca el tema del racismo, yo me he encontrado que
que algunos ciclistas retirados hoy en día recuerdan los gestos de racismo que sufrieron de los europeos cuando empezamos a ir en los 80, y otros dicen que no. Me da la impresión de que prefieren no hablar de eso. A Omar le pasó, sintió rechazo o racismo de los corredores europeos en esas carreras de los 80. Pues bueno, tristemente no fue solamente de los ciclistas, sino, por ejemplo, algo que nos acontecía era cuando llegaba uno al aeropuerto de Madrid, por ejemplo, la requisa que le hacían por ser colombiano, o sea, ese estigma del pasaporte verde que tuvimos, eso fue difícil. Y yo, sobre todo en el año 88, cuando estuve allí en Reynolds, pues teníamos que viajar con el grupo todos españoles. Bueno, había un finlandés, habían franceses, pero yo era colombiano. Y cuando llegaba yo con mi pasaporte, me hacían a un lado. La policía me hacía a un lado. Entonces yo ya decía, bueno, soy colombiano, ¿dónde me hago? Entonces no era solamente en el grupo de ciclistas, sino la policía. Pero bueno, pasando ya a lo que era el ciclismo, yo recuerdo que uno de los que más fue incisivo en esa parte fue Loren Fiñón, ya desaparecido. Él, no sé, tenía algo que era muy, muy cargado en contra de los colombianos, tanto que, como le conté aquí, cuando vino para escribir el libro, algún día nos dimos golpes en la bicicleta, ¿sí? Y era vulgar, y eso. Pero bueno, eso ya cuando una manera de tapársele la boca fue ganándoles, ganándoles las etapas, ganando por equipos, y entonces nos fuimos posicionando y pues ya ellos fueron aceptando pues lo que nosotros éramos, ¿no? Y lo que en sí era el ciclismo colombiano. Pero fue batallando sobre la bicicleta, pero sí fueron muy, muy fuertes en esa área. La mejor forma de responder siempre era punta de pedal. Así, sí, era mostrándoles las condiciones que teníamos, así era. Sí, lo contó también, sí, nada, perdón, lo contó también antes de Nairo, sufrieron de eso, y antes de Omar y Fabio y Lucho, pero también cuando desembarcó Cochise en Italia, pues como me lo dijo, sí, sus compañeros le llamaban el indiecito. Dentro del Bianchi era el indiecito. Y luego también llega Rafael Niño, y entonces Cochise era el indio grande y Niño era el indio pequeño, Rafael Niño. Ahora, este es un país, Colombia es un país muy, muy religioso todavía, muy, muy creyente, y entiendo que Omar también es un hombre religioso. Constantemente en torno al ciclismo, en libros, en conversaciones, surgen ciertos paralelismos, ¿no? Cierta cercanía y cierta relación, y muchas analogías que se construyen entre la religión y el deporte, y el deporte de la bicicleta. Omar, tú que eres un hombre religioso, ¿crees que tú sí ves esa relación, digamos, en el sacrificio, la devoción? Una comparación, digo yo, una analogía entre lo que es el toreo y lo que es el ciclismo. Los toreros son muy, muy religiosos, porque cuando salen a enfrentarse al toro se juegan la vida, se están jugando la vida. Y de hecho ellos hacen tantas invocaciones, altares, todas las cosas que ellos hacen. Y nosotros los ciclistas, pues también a diario nos enfrentábamos, o un ciclista se enfrenta, y podemos decir a eso, a la muerte, porque los accidentes, las situaciones, las caídas, las fracturas, entonces eso lo lleva a uno a acercarse a Dios, a buscar la protección divina. De hecho, yo era un hombre que practicaba la religión católica, y yo rezaba desde la salida de la etapa hasta la llegada. Claro, iba rezando, y si algo sucedía, de pronto decía una vulgaridad y seguía rezando, pero hacía eso. Ya luego, pues tengo el conocimiento claro de Dios a través de la Biblia,
y pues ese aspecto cambia. Pero sí, yo creo que el 99% de los ciclistas buscamos de Dios y buscamos la protección divina, porque una cosa es estar uno sentado en un carro y otra cosa ir sobre una bicicleta a 60, 70 kilómetros por hora o a un 80 o 90 bajando, cuando el soporte o el bumper es el cuerpo de uno. Entonces está uno corriendo la vía. Entonces ahí va uno concentrado, pero va pensando en Dios, va pidiéndole a Dios la protección divina. Y pues bueno, yo digo, gracias a Dios de verdad que tiene misericordia y nos protege y nos guarda la vida, porque vimos el caso hace 2 años de Rigoberto Urán en la Vuelta a España, cómo se fracturó las costillas, una de ellas le perforó un pulmón, estuvo a punto de la muerte. Miremos el caso de Soler, como lo explica aquí en su libro, está vivo es de milagro y gracias a Dios. Por eso los deportistas, en este caso los ciclistas, buscamos mucho de Dios, porque necesitamos la protección divina. Ahora, acercarnos a Dios no necesariamente debería ser por el peligro que uno está corriendo, sino porque necesita la salvación de su alma, ¿no? Pero en este caso el ciclista lo hace buscando la protección divina. Ahora, Omar, tengo entendido que antes de eso también tuvo usted una temporada en que fue más supersticioso, en que competía, por ejemplo, con un nido de un pájaro escondido en el bolsillo, buscando que le trajera suerte. Sí, claro. Y eso hoy digo lo que es la idiosincrasia de Colombia, lo que nosotros vivimos, de la superstición, de todo lo que hay. Y era cuando practicaba lo que se llama la brujería, porque eso es la magia blanca. Entonces, yo frecuentaba a una señora, con ella íbamos a las misas, pagábamos las misas, prendíamos veladoras. También habían unos riegos de sacasales, abrecaminos, pero había algo que yo cargaba en un frasco, que era el nido de pájaro de macuá. Ese nido de pájaro de macuá, lo que hoy conocemos como los brujos o los sortílegos, ellos lo preparan y van a una oración. Y eso tiene un efecto. Ahora, uno no sabe lo que después va a suceder de eso, pero en el momento tiene un efecto, y yo lo practicaba. Antes de la etapa, me aplicaba eso por debajo del talón, y que salga el mal y que entre el bien, y bueno, todo ese rezo. Recuerdo que Pablo Wilches me decía, el zorro se va a meter a la pirámide, se burlaban de mí. Eso lo practiqué. Y bueno, pues dentro de todo, gracias a Dios, como decimos, todo nos ayuda para bien, porque luego conocí la verdad que hoy vivo, y es como dice la Biblia, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y pues fui libre de esa superstición, y ya no necesito el pájaro de Macuá. Ahora tengo a Cristo. Y en Colombia desde hace ya un tiempo hay cada vez más debate y se habla de la gran diferencia que hay entre el ciclismo que practican los colombianos en Europa y el ciclismo local, todavía con muchos problemas, con casos de dopaje que siguen apareciendo. Sé de entrenadores colombianos con mucha experiencia que están preocupados y dicen que muy pronto vamos a dejar de ver resultados porque se está descuidando la estructura, ¿no? la cantera de donde salen los talentos. Durante sus viajes de investigación acá en Colombia, ¿pudo usted ver ese escenario, digamos, cómo está funcionando la estructura, la preparación de los ciclistas del futuro? Ver cómo ver lo que se practicaba, por ejemplo, en la Vuelta a España, en la Vuelta a Colombia, perdón, como me lo contaron varios testigos. No, yo no, solamente pude recoger testimonios de antiguos corredores, o, por ejemplo, el que más me habló de eso y que fue el más pragmático y más sabio, diría que es
Álvaro Mejía, que después de su carrera empezó su otra carrera de médico y que luego fue médico de la Selección Colombia, de Movistar, del equipo continental de Movistar, de un equipo, no sé si fue US Postal de Armstrong, pues el equipo continental también. Y él me contó muchas cosas de lo que vivían, de cómo tenía que educar a los jóvenes que llegaban y había mucho, mucho trabajo. Hay un barranco muy importante entre el ciclismo intramuros en Colombia y el ciclismo internacional representado por Nairo, Egan, Gaviria, Superman y Molano y muchos que ya, bueno, muchos, Chavito, muchos. No creo en los 10 últimos años incluso los 15 no haber visto en Europa un ciclista colombiano positivo, aparte del, ya se me escapa el nombre, corría en Trek Segafredo, ganó una Pantano. etapa del Tour, Pantano. perdón, Harlinson Pantano. Pantano, gracias. Aparte de esto, creo que, como dijo muy bien Álvaro Mejía, en un campo de trigo siempre hay una mala hierba que puede crecer. Pero aparte de eso, nada, son todos limpios, limpios. Entonces, ¿por qué pasa eso? No me lo explico. ¿Qué influencia? Mala educación, mala influencia de unos agentes, bueno, nosotros los llamamos agentes, son entrenadores de chorizo, digamos, ¿no? Y solamente quieren aprovecharse del niño y ganarse unos pesitos, pero de verdad todavía, y no fue una casualidad si quitaron la credencial del laboratorio donde se hacían análisis de todos los controles antidopajes de Bogotá. El laboratorio le han quitado la credencial. Eso no es normal también, ¿entiendes? No sé por qué el doctor Ernesto Lucena, cuando yo estaba en Colombia, hizo varios discursos, y promesas que todo eso iba a cambiar. Creo que están por buen camino, con gente como Luis Fernando Saldarriaga, Fabio Parra, Lucena y el ministro Lucena y muchos más, que están educando a los padres, a los chavales, a los entrenadores. Si quieren pasar profesional a Europa, no hay que precipitarse y pasar 3 pisos de una vez. Cada escalón por escalón que hace una carrera. No entiendo de verdad porque todavía le falta, te da esa diferencia. Pero leyendo el libro, uno confirma una vez más que la inmensa mayoría de los ciclistas colombianos relevantes y los no tan famosos también siguen saliendo de las clases populares, de la clase trabajadora. Le pregunto a Omar en su generación, bueno, Colombia entonces, como ahora, tristemente, era un país terriblemente desigual, donde conseguir una oportunidad de estudio o de trabajo era sumamente difícil. ¿Cómo vivía su generación, las clases populares, cómo vivían la posibilidad de acceder a otra forma de vida a través de la bicicleta? Bueno, gracias a Dios nosotros
en caso mío, mi generación, mi familia, fuimos educados por nuestros padres con un espíritu de superación, de trabajo, de que si queríamos conseguir algo debería ser trabajando y debería ser con esfuerzo. Y de hecho, pues podemos ver tantos ciclistas como Guy lo registra en el libro, el caso de Martín Ramírez, que fue mensajero de una droguería, el mismo Martín Cochise Rodríguez también. Yo fui mensajero de Telecom. Entonces, pues tuvimos que cambiar el estudio, o sea, no estudiar, sino trabajar y entrenar. No podíamos trabajar, entrenar y estudiar, siendo el estudio tan importante, tuvimos que elegir en dejar el estudio, entrenar y trabajar para poder salir adelante. Nunca fuimos educados esperando que el gobierno o el Estado nos diera algo, no. Debería ser que nosotros lo consiguiéramos. La primera bicicleta, yo la compré con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mis hermanos, de mi familia, compré la primera bicicleta. Y luego un vecino, un amigo me ayudó para la primera inscripción. Entonces esa era la manera nuestra, ¿no? Ya luego, esperando que los patrocinadores llegaran a nosotros porque nos mostrábamos con esa calidad. Entonces, no era fácil hacerse uno ciclista porque tenía uno que competir con tantos que tenían tanta calidad y también los patrocinadores eran limitados. Entonces, a veces, yo tuve alguna vez que correr por los comerciantes de la avenida Boyacá. Eran 20 que me regalaban de a 2.000 o 3.000 pesos para poder ir al Clásico RCN, y mi saludo era a los comerciantes de la avenida Boyacá, de la calle 13, la avenida de las Américas, pues porque nosotros no habían ayudado, entonces había que hacer énfasis cuáles eran ellos, ¿no? De la esquina hacia allá, no, porque esos no pusieron plata. Ellos no quisieron ayudar, sí. Por aquí, ya desde el título del libro, hablas de la cordillera como la madre de los ciclistas, como la que ha parido durante generaciones este fenómeno. Sin embargo, los Andes cruzan buena parte de este continente, de Sudamérica, y sus montañas influyen notablemente en la vida diaria de millones de personas en varios países, pero solo en Colombia prosperó un fenómeno alrededor de la bicicleta de este tamaño. ¿Por qué? Es la pregunta que muchos nos hacemos. No sé si usted ha logrado dar una respuesta. La bicicleta, creo que llegué a la respuesta que la bicicleta es el medio más común y más que usan los colombianos para ir al trabajo, al campo, a la droguería, los mensajeros, al colegio. El caso de Nairo, por ejemplo, de Chepe, de Superman, de Egan más tarde, cuando iba a la universidad. Hay que recordar que la bicicleta es el modo de transporte más usado en Colombia. Hubo una estadística cuando en 2020, digamos, a principios de los 2000, se había registrado 1.200.000 paseos de bicicleta cada día en Bogotá. Sí. Entonces, no me extraño, pero para nada, que surgieron campeones, porque también, como lo explica Omar, la bicicleta permitía cambiarse la vida, pasar de un modo de vida al campo, sufrimiento, pobre, a otra vida con sueños, con, no sé, con victorias, con la gloria, pues ganar una carrera de pueblo, no es la gloria, pero para un chaval de 18,
ganando una carrera con 300 participantes, sí, es el colmo, ¿entiendes? Y yo creo que la bicicleta, el ciclismo, perdón, es un país que respira y eso se nota en todas partes. Los padres que ahorran para poder comprar una bicicleta al niño. Jaramillo, el seleccionador nacional, me contó que su teléfono está en rojo, vivo, de que suena siempre porque los padres le dicen, ¿cómo hacemos para que el niño eh, se haga de ciclista, haga una carrera? ¿Cómo se hace? Y entonces, no, es un fenómeno, diría, casi social, más que deportivo. Un fenómeno social más que deportivo. Omar, tomando como base esa frase, ¿a usted qué le ha dado o qué le dio la bicicleta? Pues mucho. El ciclismo, primero, debo resaltar que el gusto por el ciclismo, la afición por el ciclismo, venía en mis venas. Yo veía una bicicleta y eso era, no hay comparación. Una alegría. La Vuelta a Colombia pasaba por el frente de la finca donde nosotros vivíamos y la etapa salía de Honda a Bogotá a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana yo ya estaba a la orilla de la carretera esperando que pasara. Imagínense la afición. De ahí pues me gustó y aparte pues de todas las cicatrices que tengo, pues me dejó muchas enseñanzas el haber conocido Europa, la familia que hoy tengo, poder tener 3 hijos profesionales, ser lo que hoy soy y gracias al ciclismo poder compartir con ustedes, haber conocido tanta gente, dentro de todos los peligros que se corrieron, poder hoy contar con vida. Pues yo le doy gracias a Dios por todo lo que el ciclismo me ha dado, conocer personas tan maravillosas. El ciclismo es un deporte donde es extraño que haya envidia. Hay mucha camaradería, hay mucho el trabajar en equipo, somos amigos de los otros equipos, de los otros corredores. Entonces eso es muy bonito hoy poder recordar. A mí el ciclismo me dejó muchas cosas, sobre todo amigos y buenos amigos. Esa descripción que hace Omar es bastante común entre muchos ciclistas profesionales. Ahora, hace unos días, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República inauguró una exposición muy grande contando las últimas décadas del fenómeno del ciclismo en Colombia. Yo escribí 30 biografías para ese especial, para el archivo de la biblioteca, y con mucha frecuencia me encontraba testimonios de ciclistas que decían que su primer contacto con la bicicleta fue pararse en la orilla de la carretera en sus respectivos pueblos a ver pasar la caravana de la Vuelta a Colombia. Durante muchos años en un país con una infraestructura muy pobre y también muy golpeado por la violencia, era difícil, era riesgoso viajar por Colombia y los ciclistas eran unos privilegiados de los pocos que viajaban por el país. Sí, mire, yo recuerdo algo, la Vuelta a Colombia del año 69, yo tenía 8 años, y recuerdo, y en mi memoria está, que pasó Pablo Hernández, ya desaparecido, murió el año pasado, que era el líder con la bandera de la camiseta era amarillo, azul y rojo. Iban otros 3, Francisco Kiko Triana, y la oportunidad de hablar con Pablo y me contó quiénes eran los 3 que iban y ganó. Eso está en mi mente registrado. Eso no se me olvida. Eso está ahí. Claro. Y eso me avivó más para ese amor al ciclismo, ¿no? Ahora, recuerdo algo por allá en el año 89, íbamos para Caquesa con Fabio Parra, Néstor Mora y al equipo de Kelme. Y cuando de pronto empezaron a parar los carros, nosotros fuimos pasando entre los carros y nos encontramos que estaba la guerrilla.
y la guerrilla estaba como a 2 kilómetros del pueblo y en el pueblo estaba el ejército. Y ahí la guerrilla nos paró, nosotros los vimos allá y bueno, como que ese era el país que nos tocaba y ahí miramos un poquito y nos devolvimos, no nos dejaron pasar, ¿sí? Entonces, eso siempre pasaba por cuando salíamos, sobre todo aquí de Bogotá, Cundinamarca, que íbamos hacia Villeta o hacia Pacho, Cundinamarca o hacia esos lados, que el fenómeno de la guerrilla que estaba tan cerca a Bogotá sucedió y lo podíamos ver. Entonces no era fácil y eso era algo que me acuerdo, me preguntaban los compañeros de Reynolds, me decían, ¿y cómo pueden vivir ustedes entre las balas? Decían ellos. Y entonces nosotros pues nos reíamos, pero no era fácil la situación del país en los momentos que estábamos viviendo. Pero bueno, gracias a Dios todo esto pues ha ido pasando. Hoy hay más libertad, los deportistas tienen más oportunidades, en este caso el ciclismo. Y bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Solo quedan esas historias. Claro, y el ciclismo como deporte y como actividad, para bien y para mal, lo expone a uno mucho más. Un futbolista puede practicar su disciplina encerrado y protegido en un estadio, eso pasa con muchos deportes, pero la cancha del ciclista es la carretera. Sí, o sea, no es bueno la comparación. Admiro a los futbolistas, admiro a Falcao, admiro a James y a tantos Cuadrado, lo que están haciendo ahora. Bueno, eso es lo que ellos les tocó y no es bueno la comparación, pero el ciclismo es muy riesgoso. El ciclismo, si uno deja de pedalear, perdió. Si se cayó, se tiene que parar o perdió. Por eso un ciclista en la caída lo que primero hace cuando va por el aire es buscar a ver a dónde está la bicicleta para cogerla otra vez y seguir. No importa si se fracturó, eso es lo que menos uno se preocupa en el momento. Lo que uno se preocupa es de la bicicleta y de seguir, ¿sí? Por eso el ciclismo es tan duro y los riesgos que hay. Recuerdo hace muchos años, 40 años, un ciclista, Tito Rodríguez, recuerdo, un inconveniente en la carretera con un señor de una volqueta. Varios ciclistas se bajaron a reclamarle y el hombre, asustado por tantos ciclistas que lo estaban ahí azarando, sacó una escopeta y disparó. Y ahí Tito Rodríguez perdió un ojo, ¿sí? Y aparte de cuántos ciclistas han quedado pues, bajo las ruedas de un vehículo, como el caso del niño que estuvo en el regimiento de ECAN, que estamos apenas hace 20 días que sucedió eso, ¿no? Entonces el ciclismo es muy riesgoso y más ahora como el tráfico se ha incrementado. En Bogotá, salir en bicicleta, muchos tienen que salir en vehículo hasta la autopista Medellín, por el norte, por Soacha, dejar los carros por allá, porque es muy difícil en Bogotá hacer el ciclismo a nivel profesional, ¿no? Porque pues sí, hay muchas ciclovías, pero también el riesgo que se corre. Imagínense un ciclista profesional con una bicicleta de un equipo, una bicicleta de ese valor, por una ciclovía, no anda 1 kilómetro, hermano, ya de la quita. Entonces no es fácil. Ahora, Guy, durante más de 100 años, el Tour ha sido para Francia un símbolo, ¿no? Una institución, también una industria, una gran vitrina para el turismo francés. ¿Crees que la vuelta a Colombia, o ahora el Tour Colombia, crees que las competencias de ciclismo en Colombia podrían de algún modo afinar o aprender de esos casos como para en algún momento construir o recuperar lo que fue la Vuelta a Colombia en bicicleta como el gran espectáculo deportivo nacional? El Tour no es solamente un espectáculo nacional porque tiene en televidentes, si se dice así, si es correcto, Sí. más de 800 millones. Decir que la fama del Tour, pues casi ha escapado del patrimonio nacional. Uh-huh. Es un evento Global. internacional
el tercero después del Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos. No sé si se puede construir un evento tan importante en Colombia, porque si se ha salido por las nubes así con una fama tremenda, también es que hay apoyos de multinacionales muy importantes. Y económicamente el Tour ahora es el número uno de todos en ciclismo, todos los grandes tours y todas las pruebas, porque vienen patrocinadores, vienen los mejores equipos, hay una selección bárbara, no sé, es muy difícil. Si tú me hablas de la Vuelta a Colombia o del clásico RCN, yo diría que antes, si se puede medir, sería más con la Vuelta a España o con el Giro de Italia, pero el Tour, socialmente, deportivamente, socialmente y económicamente, pues generan una industria que todavía es muy lejos de lo que puede soñar Colombia o Sí, cualquier otro país, en Estados Unidos incluso. sí. No, Omar, supongo que estás siguiendo la Vuelta a España en estos días, que empezó anteayer sábado. Un colombiano, Egan Bernal, está de líder del equipo de mayor presupuesto del World Tour. Eso no podíamos ni soñarlo hace 30, 40 años. Richard Carapaz, el ecuatoriano, que era otro líder potencial, vi que hoy empezó a perder tiempo y parece que viene un poco agotado porque corrió los Juegos Olímpicos, corrió el Tour de Francia. ¿Cuál es, Omar, tu pronóstico para la Vuelta a España de este momento? Bueno, lógicamente está sobre el papel. Los boletos están vendidos, como decimos algunos, referente a Roglic. El favorito número uno empieza ganando, es el más fuerte y pues yo creo que él tiene todo en la mano para ganar, aunque pues líder desde la primera etapa, pero es un campeón. Eh, no lo tiene fácil Egan Bernal, pero pues tiene un buen equipo. Yo esperaba más para mí fue sorpresa hoy con lo que sucedió con Carapaz, pero bueno, es un ciclista campeón olímpico que puede repuntar. Igualmente, Landa no había tenido un año después del accidente, yo no había visto a Landa andar tan bien como lo estoy viendo ahora. Movistar hoy se mostró, Movistar con López, con Soler, con el otro, no recuerdo el nombre. Entonces, apenas está empezando. Yo esperé más batalla hoy en ese premio de montaña, pero subió un grupo grande y un grupo grande que subió a una marcha fuerte y Carapaz se quedó. No fue, yo pensé que iban a haber ataques, que alguien iba a lograr 10, 20 segundos o el mismo Roglic iba a atacar y no fue así, ¿no? Entonces esperamos que vengan las otras etapas de montaña porque pues hoy Carapaz tuvo el día malo, pero mañana puede ser otro, ¿no? No sabemos. ¿Y cuál es el pronóstico de Guy? ¿Cómo ve la Vuelta este año? Yo comparto de cómo lo vea Omar. Para mí el gran favorito es Roglic, porque primero es una muy buena contrarreloj en los Juegos Olímpicos y un corredor que está andando muy bien contrarreloj, pues es su especialidad. Pero bueno, si anda así tan fuerte, es que está en un pico de forma bien alto. Pero son 3 semanas de carrera, la estrategia puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, hoy Carapaz perdió tiempo, pero si se recupera puede estar una arma muy importante para Egan. Y si se escapa Carapaz, los demás, porque
ha perdido tiempo hoy, entonces no lo van a vigilar tanto y si se escapa tendrán que trabajar los Roglic y Valverde y Superman y más y bueno, los Outsider. No podría decirte si Egan está bien o si no está bien. Escuché hoy por la mañana una entrevista suya y lo vi muy tímido, quizá por su personalidad, pero, ¿sabes? Como si venía de invitado. Y eso me deja un poco un sabor un poco extraño. Bueno, veremos cómo la carretera pone a cada quien en su lugar. Muchas gracias a Guy Roger y gracias a Omar Hernández por habernos acompañado durante esta hora. Y gracias sobre todo a quienes han estado escuchando estas historias, anécdotas y conocimientos sobre el ciclismo colombiano e internacional. Muchas gracias a ti, Sinar. Y un abrazo muy fuerte para ti, Omar, y que sigas, pues, eres una leyenda del ciclismo colombiano. Y por eso siempre me gusta escucharte y espero verte pronto. Gracias a ambos por su tiempo, les mando un abrazo y que estén muy bien.